Buenas noches, estimados tutor y compañeros del curso de criptografía moderna. Mi nombre es Giovanni Ernesto Jiménez, soy estudiante de la maestría en ciberseguridad y en la noche de hoy vengo a explicarles sobre la criptografía aplicada y los algoritmos postcuánticos. Realizaremos un análisis de los algoritmos AES, SC, SHA-256 y las tecnologías emergentes. Para poder iniciar debemos saber y conocer los fundamentos de la criptografía moderna, dentro de los cuales existen diferentes tipos. Está el tipo de criptografía moderna simétrica o AES, el cual es un tipo de cifrado y descifrado con una clave única secreta compartida, la cual se encarga de dentro de un método de construcción y se destaca por su velocidad masiva y la confidencialidad en los canales seguros. De igual manera encontramos el tipo de asimétrico, que usa un par de claves, una pública, una de índole privado, que permite generar el intercambio seguro de firmas digitales, utilizando una fracción de los datos para el procesamiento tradicional. Y también tenemos el hashing o el SH256, que es una función hash de índole unidireccional, el cual se encarga de crear una huella digital que garantiza la integridad matemática sin revelar el contenido original de cada uno de los datos que están durante el proceso. Ahora vamos a desglosar y vamos a introducirnos un poco más en el tema de los estándares criptográficos, de los algoritmos, y vamos a comenzar por el Advanced Encryption Standard o el AES. Ese es un tipo de cifrado simétrico global que dentro de sus características principales tiene una alta eficiencia computacional. Es extremadamente alta, ya que utiliza las instrucciones a través del procesador. Su complejidad matemática permite hacer permutaciones y sustituciones matriciales de índole algebraico sobre campos finitos. Es muy resistente a ataques, es inmune al criptoanálisis clásico, puede hacer frente a las amenazas cuánticas, que más adelante hablaremos un poco más al respecto. Y si ya introducimos en ese punto que vamos a hablar sobre el algoritmo de Glover, eh, el algoritmo está en la capacidad de debilitar este algoritmo AES, pero solo lo debilita en una parte, en un porcentaje. Digamos, el protocolo AS256 lo debilita hasta 128 bits, lo reduce en un 50%. Su implementación es muy accesible y es el estándar de facto para protocolos como de uso en las VPNs, lo que usamos en los hogares, el Wi-Fi, y los certificados TLS que se usan en las páginas web a nivel mundial. Dentro del contexto que vamos a ir avanzando, vamos a encontrar el Elliptic Curve Cryptography o SC, que es un tipo de criptografía asimétrica optimizada. Tiene una característica que es su eficiencia superior. El SC256 proporciona el mismo nivel de seguridad que un protocolo que es el RSA3072, solo que consume mucho menos batería y menor ancho de banda. Su complejidad matemática se fundamenta básicamente en el problema del logaritmo discreto de curvas elípticas o SDLP. Igualmente, en las tecnologías emergentes, el estándar vital para dispositivos de Internet of Things o Internet de las Cosas se limita, también trabaja mucho con las Smart Card o tarjetas inteligentes, y su capa criptográfica es la base de los sistemas de blockchain.
Continuando con esta presentación, encontramos el siguiente algoritmo criptográfico, que es el Secure Hash Algorithm o el SHA-256. Como lo comentaba en minutos atrás, este algoritmo es una función hash que se encarga de la integridad y funciones unidireccionales. Trabaja en una sola vía. Dentro de sus características está el trabajo en mecanismo central. Transforma un dato de entrada de cualquier tamaño en una cadena de longitud fija, que es de 256 bits mediante iteraciones computacionales. Su complejidad lógica emplea funciones de compresión de Merkle-Damgard basándose en operaciones a nivel de bit y aritmética modular. En cuanto a la resistencia en seguridad, es sumamente resistente en extremo a ataques de colisiones, que son los que conocen como ataques de cumpleaños, que requieren poder de cómputo para poder llegar a su fin. La adopción tecnológica o el estándar tecnológico es que este tipo de algoritmo es la columna vertebral en cuanto a las firmas digitales modernas, y es su parte más esencial. Las firmas digitales están compuestas por este algoritmo SHA-256. Realizando un análisis comparativo de estos algoritmos podemos encontrar distintos atributos. Si los desglosamos, podemos ver que, digamos, el protocolo AES-256, el tributo que vayamos a evaluar, que en este caso sería el tipo criptográfico, es de un cifrado simétrico de bloques. El SC256 trabaja totalmente opuesto, con clave pública y es de índole asimétrico, y el SHA-256 utiliza una función hash. Su eficiencia, cada uno tiene su ítem correspondiente. En el caso de AES-256 tiene optimización de hardware. El ESC253 es altamente superior al RSA en cuanto a la eficiencia computacional, y el SHA-256 tiene una eficiencia computacional muy alta. Si ustedes se pueden dar cuenta, en esta línea o en este ítem todos tienen una alta eficiencia. Podemos comparar, digamos, en el caso de la facilidad de implementación, que el AES-256 utiliza librerías nativas y es excelente para hacer una implementación de lleno. El SC256 tiene una parametrización mucho más compleja, y el SHA-256 su facilidad de implementación es excelente porque se adapta a muchos de los sistemas informáticos que están en la actualidad. Ahora miremos más allá. La frontera criptográfica, como lo describe el título, hace parte del reticulado, el homomorfismo y la obligatoriedad ante la migración defensiva frente a las amenazas de la computación cuántica, que es a lo que queremos llegar. La criptografía basada en retículos, o el reticulado, o el lattice, es el motor de la seguridad futura. Su seguridad matemática radica en problemas computacionalmente insolubles y estructurado a través de matrices multidimensionales, destacando el aprendizaje a través de errores. Las dimensiones matriciales que se usan generan mayor carga computacional, lo que me garantiza la inmunidad en cuanto a vectores de ataque clásicos como cuánticos. La estandarización y adopción de este tipo de criptografía está basado a través de organismos globales como el NIST, que nos permiten hacer encapsulación a través del protocolo Kyber o el ML-KEM, o el Dilithium, que es el mismo ML-DSA, que es una nueva generación de firmas digitales, y estos están diseñados para ser compatibles con infraestructuras y tecnologías de quinta generación para su implementación.
Si hablamos de criptografía homomórfica o el FHE, es aquella que nos permite analizar los datos cifrados sin necesidad de descifrarlos en ningún momento. Su complejidad matemática genera un overhead computacional para que de esta manera podamos hacer todo el proceso de cifrado y descifrado. Su mayor impacto está en el machine learning, en el lenguaje, en el aprendizaje de máquina, aprendizaje automático, dirigido a la nube. Con eso me puede garantizar la privacidad absoluta de los datos, como lo son los historiales médicos y los datos financieros confidenciales. Para los casos que hemos últimamente trabajado sobre fintech, sobre entidades donde trabajan elementos móviles para bancos o entidades financieras, aplicaría mucho eso, porque pues obviamente debemos garantizar la confidencialidad de los datos que se manejan a través de una red móvil y sobre todo los datos financieros. Ahora hablemos del colapso cuántico. Ya vamos a entrar directamente en el tema de los algoritmos cuánticos y postcuánticos. Dos de los algoritmos muy puntuales que vamos a tocar es el algoritmo de Shor, que es uno de los principales. Fue desarrollado por Peter Shor en el año 94 y es un algoritmo cuántico que fue diseñado para factorizar de manera eficiente números enteros grandes, lo cual es una tarea computacionalmente inviable para ordenadores muy antiguos o los llamados computadores clásicos. La seguridad de los sistemas criptográficos que se usan actualmente, como el RSA, se basan en la dificultad para factorizar números grandes. Ahí donde radica su potencial, ¿sí? Que podemos factorizar volúmenes de datos muy grandes a través de este algoritmo. Cuando este algoritmo se implementa en un ordenador cuántico, que son los que vendrían a ser la próxima generación, el algoritmo de Shor podría romper los tipos o los protocolos de algoritmos de RSA, reduciéndolos de manera exponencial y a través del tiempo encontrar una forma de que sean vulnerables. Ahora hablemos del algoritmo de Grover. Fue propuesto por Love Grover en el año 96. Este algoritmo se encarga de mejorar las capacidades de búsqueda en las bases de datos sin realizar una clasificación. Proporciona una aceleración cuadrática con respecto a los algoritmos de búsqueda clásicos, lo que le permite a un ordenador cuántico encontrar en un conjunto de datos los datos específicos que se necesita a través de digámoslo, de una raíz cuadrada en la ejecución de tiempo. O sea, necesita de un tiempo para hacer una búsqueda, pero lo que él hace es, digámoslo, acelerar. Este algoritmo, aunque no es capaz de romper totalmente los cifrados simétricos, como el algoritmo AES, tienen una tendencia, que es reducir su nivel de seguridad. Anteriormente les comentaba que el protocolo es el AES-256, es 256 bits. La aplicación del algoritmo de Grover rompe esa franja y lo reduce a la mitad, al 50%. Pasa a ser a un algoritmo AES-128. Eso es reduciendo la longitud de clave en tasa de bits. Ahora hablemos de la ciberseguridad en la era cuántica. La computación cuántica exige un enfoque proactivo en cuanto a la ciberseguridad, ya que las organizaciones deben adoptar la agilidad criptográfica e implementar los modelos de cifrado híbridos para combinar técnicas que ayuden y garanticen la transición fluida a medida que surgen estándares que son resistentes a la computación cuántica, a los algoritmos cuánticos. Debemos tener muy en cuenta eso para poder protegernos y proteger nuestros datos. Por el momento es lo que tengo que comentarles sobre este tema. Espero haya sido de su agrado. Que tengan una buena noche.